Damos al Señor las gracias porque nos permite estar aquí desde la mañana, consagrados para el Señor. Dios le dijo a Israel muchas veces: conságrense, porque al tercer día les voy a ver. Y hemos dicho en otras ocasiones que el consagrarse era despojarse de cualquier desviación que habían tenido, las vanidades. Si tenían enemigos, había que ponerse en paz. Si habían cometido diferentes pecados, en los días de consagración era para purificarse. Si hoy día fuera y tiene enemigos, habría que tomar el teléfono y llamarle y decirle: mire, le pido perdón, yo estoy purificándome, estoy consagrándome para el Señor y ¿me entienden, hermanos? Por ahí va el asunto. De manera que hoy el estar aquí, el consagrarse, apartar un día como esto es para eso, para despojarse de cualquier pecado, vanidad o lo que sea. Por favor, vayan a Segundo Libro de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18. Tenemos las 2:05. Segundo de Reyes, capítulo 18, y leamos el verso 17 hasta 20. Segundo de Reyes 18, verso 17 hasta el 20. Y vamos a predicar, el tema va a ser: ¿en quién te apoyas? Va a ser el tema, porque así dice el versículo que vamos a leer. ¿En quién te apoyas? Dice la palabra de Dios en el verso 17. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey Ezequías, al rey de Jerusalén, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el general del ejército de Asiria, el Rabsaces. Miren cómo decía ese general allí en el entorno, afuera de los muros de Jerusalén. Decía: decida ahora a Ezequías. Así dice, ¿quién, hermanos? El gran rey de Asiria. Mire, le puso la palabra esa. El gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Le está mandando decir a Ezequías, el rey, que estaba encerrado. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero en palabras vacías, en palabras que no son así. Dices en palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Hasta ahí dejémoslo. Hasta ahí, hermanos. Brevemente, Señor, háblanos, ayúdanos y colabóranos, que no se vayan, Señor, que no vayamos a dormirnos, Señor, que esta palabra llegue, Señor, de algún modo cautive la atención, Señor, de la mente del pueblo. Señor, úsame, que yo dé el mensaje que tú quieres que se oiga esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Entiendo que hay una lucha tremenda. Pero miren, hermanos, vamos a hablar estos minutos, seré corto, pero vamos a hablar estos minutos en quién te apoyas en el día malo sería, o en el momento de la crisis, en quién te apoyas. Comienzo, hermanos, diciéndoles brevemente
vamos a avanzar lo más que podamos. Vamos a decir esto. Ustedes saben, y hemos predicado 1000 veces de estos pasajes, Ezequías fue el rey, uno de esos reyes más buenos que tuvo Judá. Ezequías junto con Ezequías en una época y Josías fue el otro. Fueron dos reyes, hermanos, que son, a ellos se les compara con David. Fueron los mejores reyes que tuvo Judá. Ezequías fue aquel varón, hermanos, que abrió las puertas del templo cuando pasó 15 años con las puertas cerradas por su papá Acaz. Ezequías fue el varón que abrió las puertas del templo, que salió, mandó llamar a los sacerdotes a la plaza, los reunió en la plaza de Jerusalén y les dijo: ustedes son hijos de Dios, hombre, ¿qué están haciendo? Miren, ustedes han sido escogidos para que les sirvan a Jehová. Y todos sabemos la historia, y se hizo la Pascua, se celebró la Pascua. Hermano, hubo un gran avivamiento hasta el punto que hoy día se le conoce como el avivamiento de Ezequías o la reforma de Ezequías. Ezequías fue ese hombre fiel, ese hombre bueno. Mañana tal vez hablemos, tal vez no lo sé si hablemos. Pero fue ese hombre ejemplar, de los únicos, de los mejores que ha tenido Judá. Lo mejor que ha tenido. Hermanos, pero resulta que, y aquí podríamos quizás hablar más, pero gente, hermano, que hace las cosas correctas, que le sirve a Dios, que busca lo bueno. Pero no por buscar lo bueno, lo correcto, siempre las cosas nos van a salir de lo mejor. No es así, hermano. A veces por hacer las cosas correctas y por servirle a Dios y por ser fieles y por todo, las cosas a veces nos salen mal. A veces tenemos oposición, tenemos enemistades con el enemigo y pues tantas cosas. Pero en esta ocasión, rápidamente, hermanos, después de tanta fidelidad, así dice Crónicas allá ahora hemos leído Reyes, pero en Crónicas dice, después de tanta fidelidad, dice el capítulo 32, vino el rey Sennacherib, el rey de Asiria. Después de haber hecho tantas cosas en el templo, de haber reavivado el culto, de haber hecho tantas cosas buenas, hermanos, saben, viene el ejército de Asiria y rodea a Jerusalén. Y cuando rodea a Jerusalén, yo quiero llevarlo al lugar de los hechos hoy. Y si tiene un poquito de sueño, que se le trate de ubicarse y llegue al lugar de los hechos. Y traten, por favor, de vivir en la escena y vean lo difícil que era en aquellos tiempos. Jerusalén está rodeada, hermanos, por el muro. En los tiempos antiguos, las guerras no se peleaban como se pelean hoy. ¿Cómo eran en los tiempos antiguos las guerras? En los tiempos antiguos no habían armas letales como hoy día. No habían misiles, no habían bombas, no había radiación como hoy día se está utilizando. Entonces, las guerras, la estrategia de las guerras era diferente. Todas las ciudades del antiguo tiempo, todas, procuraban tener sus murallas, así sea Jericó, así sea Nínive, así sea Jerusalén, así sea Babilonia. Todas las ciudades que usted pueda conocer de la historia bíblica, todas tenían una muralla. No tener muralla era un serio problema. Entonces las ciudades, como en aquellos tiempos no eran tan grandes como hoy día, sino que eran pequeñas, la gente se juntaba en un solo lugar y para protegerse se edificaban una muralla. Y la ciudad estaba protegida por la muralla. Entonces, miren el grave problema. En esta ocasión, el ejército de Asiria o el rey de Asiria, Sennacherib, manda a sus generales y llegan al entorno de la muralla, a Jerusalén. Y llegan allí y se quedan afuera. Y empiezan aquellos generales a hablarle a la gente. Si leemos toda la historia, vemos que hablaban, hermano. Mandaron llamar al rey, pero el rey Ezequías no vino. Pero mandó a sus representantes, a sus funcionarios, y a ellos le hablaron y le dijeron: dile a Ezequías esto y esto. Miren cómo era la situación. En los tiempos antiguos, vuelvo a decir, las guerras no eran como hoy. Se peleaban y era con estrategias distintas. ¿Cuál era la estrategia? Bueno, lo que se hacía era: vamos a rodear la ciudad. No importa cuántos años hemos de pasar rodeándola, no importa. La estrategia era que los que estaban adentro se les acabaran todos los recursos, que se les acabara el agua, se les acabara la comida, se les acabara todo, hasta el punto de que ellos solitos se entregaran y dijeran: me rindo, me doy, aquí estoy.
¿Por qué razón? Porque la gente se protegía dentro de las ciudades, hermano, porque miren cómo es el asunto. Afuera estaban las vacas, las ovejas, el ganado, los burros, los caballos, los asnos, todo. Afuera de la ciudad estaban los sembradillos, los cultivos, las uvas, el olivo, todo estaba afuera. Los trabajos a donde la gente iba, que dependía mucho de la agricultura, ¿a dónde estaban? Afuera de la muralla. ¿Qué hacía la gente en el día? Salían de la muralla, iban allá al campo, allá trabajaban, allá hacían todas las labores, allá conseguían el alimento. Y en la noche, para protegerse, entraban por las murallas de la ciudad y en la noche estaban protegidos dentro de los muros. Por eso que las ciudades tenían máximo 3 puertas. Habían ciudades que solo tenían una puerta. Otras ciudades tenían 2 puertas, así como Lot, ¿se acuerdan? Cuando estaba en la entrada de la ciudad, Sodoma. Los ancianos estaban a la puerta, allá todas las ciudades tenían muros. Entonces las ciudades lo más que tenían eran 3 puertas. Algunas tenían una entrada, otras tenían 2 entradas y máximo tenían 3 entradas. Y en cada entrada habían vigilantes. En las puertas principales ahí estaban vigilantes. En las noches el pueblo, la ciudad estaba protegida, resguardada dentro de los muros allá. Pero en la puerta habían vigilantes todo el tiempo. ¿Están ubicados, hermano? Usted hoy día va a Jerusalén y la ciudad está con un gran muro, Y tiene entradas nomás, entradas pequeñas, unas puertas grandes donde usted entra y pues ahí lo que antes era la ciudad, hoy día está encerrada en ese muro, pero un lugar pequeño, hermano, pequeño. Como ir de aquí a la Mexicana, como ir de aquí allá por donde el tío y como ir para este otro lado. No es grande, pero eso está encerrado. Claro, eso, la capital se extendió y se salió, pero lo que antes era sigue siendo ahí. Bueno, ¿qué más debo decir de esto? Fíjense ustedes, el rey Sennacherib viene ahora con sus generales, su ejército, y rodea el muro, y la estrategia es, vuelvo a decir, que se les acabe todo lo que tienen ahí. Comida, alimento, todo lo que es alimento, que se les acabe todo. Y miren este hombre, hermanos, o estos generales amenazando y diciendo cosas horribles ahí. Y vuelvo a repetir, esta era la forma de conquistar los imperios grandes. Esta era la forma, rodeaban, invadían, llevaban sus ejércitos en grandes números y rodeaban ahí hasta que se acababa la comida. Hasta que la gente y los que estaban dentro se entregaban solitos. Tremendo, tremendo. Yo les pregunto a ustedes cómo creen que se sentía este hombre allá adentro con su gente. Mire, el momento era tan difícil, era para entrar en pánico. Aquello era una angustia. Los enemigos estaban allá a la orilla del muro, gritaban, hablaban, amenazaban. Y usted sabía que estaban con escudos, estaban con espadas, estaban con lanzas, tenían todo armamento. Y lo que hacían cuando una ciudad se resistía era, mataban a los hombres, a las mujeres las abusaban y a los niños se los llevaban para esclavos. Entonces el asunto no era sencillo. El asunto no era poco, era suficiente para que el rey Ezequías con toda la ciudad tuvieran como estuvieran, en gran angustia. Claro que sí, en gran angustia. Entonces, ahora voy a utilizar un poquito la pantalla y veamos lo siguiente. Yo quiero hoy, en esta tarde, que usted se lleve este pensamiento. ¿En quién te apoyas en los momentos difíciles de la vida? Porque todos vivimos momentos difíciles. Incluso que lo deje la novia a alguien, le quebró esa relación, ya le rompió el corazón y siente que no hay otra en el mundo y que siente como que la única era aquella. No se da cuenta que hay millares y millares más, pero como siente que se acabó, ya no tiene sentido la vida. Aún eso, hermanos, son momentos difíciles. Aún eso. Si uno puede menospreciar eso porque no está en la situación, pero el que está, que ha entregado el corazón, es un momento difícil. Eso no es sencillo. Pero vea, hermanos, ¿en quién te apoyas? Miren lo que hizo este hombre. La situación está tensa, hay una amenaza, están rodeados por el ejército, pero este hombre hizo algo. ¿Qué hizo? Verso 19 hasta el 22 del mismo capítulo. Mire lo que dice el verso 19 hasta 22. Dice,
aquel hombre amenazaba así. El general decía así. Y le dijo el Rabsacés: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién te apoyas? Dices palabras, pero son vanas, son vacías. Consejo tengo y fuerza, es decir, tú piensas que te apoyas allá en, más tarde le va a decir en Egipto. ¿En qué confías? Le dice aquel general. ¿En qué confías? ¿Qué te has revelado? ¿En qué confías que te has revelado contra mí? Aquí confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Piensas que te va a ayudar esa otra nación, en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Estás perdido, le está diciendo. Estos generales le están diciendo ahí. No piense que lo están desafiando. ¿En quién te apoyas? Ahora para nosotros, hermanos, y esta es la enseñanza para nosotros, hermanos, y en los momentos difíciles, nosotros ¿en quién nos apoyamos? ¿Usted en quién se apoya en los momentos difíciles? Fíjese cómo estaba aquel momento para aquel hombre. Era una situación tensa, para angustiarse. Daba pánico aquello, hermanos. Pero ¿en quién te apoyas en los momentos difíciles? Usted es de los que se apoya en su propia fuerza. Nos apoyamos en nuestra propia fuerza porque muchas veces eso es lo que ocurre. Que cuando llega el momento de la situación tan difícil, nos apoyamos en nuestra propia fuerza. ¿En quién se apoya? En la familia. Mi familia es la que me va a apoyar, dice. Miren, aquí no funciona apoyarme ni en mi propia fuerza. No funciona apoyarme ni en mi propia familia. Hay otros que se apoyan en los amigos y que la esperanza la tienen puesta en que los amigos y ellos me van a apoyar. No, hermano, no. Los amigos tampoco pueden apoyarlo a uno en los momentos difíciles, como hay situaciones tan de verdad, tan fuertes que nadie puede hacer nada por uno. Otros se apoyan en el trabajo. Otros se apoyan en el dinero que tienen en el banco. Otros se apoyan, hermano, ¿en quién no se apoyan? La verdad que ¿en quién te apoyas en los momentos difíciles? Aquí hay una enseñanza de este hombre que en los momentos de mayor aflicción, en los momentos de más crisis en la vida, cuando sienta que no puede más, este hombre nos está dando una gran lección aquí, hermano, y nos está diciendo que el apoyo de nosotros, los hijos de Dios, que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios grande, el apoyo para nosotros en los momentos de las crisis y situaciones difíciles debe de ser Dios nada más. Nuestra esperanza no tiene que estar puesta en el dinero que fulano tiene, a ver si me va a ayudar, a ver si aquí, a ver si allá. No, hermano. La esperanza de nosotros tiene, el apoyo de nosotros tiene que ser Dios, de verdad. Saben, hermanos, que hay mucha gente que, generalmente hay gente que cuando entra al día malo, a la situación difícil, a la gran crisis, hay mucha gente, hermano, que se aparta de Dios, deja los caminos de Dios. Hay gente, hermano, que cuando llega el día malo cae en una gran tristeza, en una gran depresión, se hunden, hermanos, a llorar. Hay gente que hasta se enoja con Dios. Nos enojamos con Dios. Dejamos de lado, hermano, la fe, dejamos de lado la oración, dejamos de lado la palabra, dejamos de lado, se nos olvida todo lo que hemos dicho, hasta lo que hemos predicado se nos olvida. Y lo que hemos profesado por años en el momento de la gran crisis, no queremos saber nada y al final terminamos enojados con Dios. Y saben, eso es bien común, hermano. Eso es bien común. Pero aquí nosotros estamos viendo a un hombre, hermano, que en el momento de la gran crisis, sabe que Ezequías iba a ser el primero que iba a ser el primero el que iban a capturar. Y su vida estaba en riesgo y en peligro. Pero en esos momentos de aflicción y angustia, momentos de grande angustia, este hombre hace estas cosas. Y mire, dice todavía, dice el verso 33 y 35. Estoy como mirando el cuadro, cómo está de difícil, hermano, para este hombre. Mirando cómo está la situación. Verso 33 y 35. Dice, ¿acaso alguno de los dioses? Le gritaban, continuaban hablando los generales allá en el muro.
¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del grande rey, del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Dicen aquellos generales. Hermano, qué amenaza y qué desafío a la misma vez. Y esto se lo están gritando, hermanos, allí a Jerusalén, a Judá, al rey. Y aquí viene, hermano. Fíjense lo angustioso que estaba la situación. Fíjense hasta aquí cómo estaba de mal la situación. Pero aquí viene, hermanos, donde este hombre dice, bueno, dice este hombre, ante aquella situación, ante aquella crisis, ante aquel momento difícil, este hombre aquel hombre piensa y se va al capítulo 19, verso 1, y dice el capítulo 19, verso 1, dice así, ¿cómo dice el verso 1? Dice 19:1, capítulo 19, cuando el rey Ezequías le oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Y qué hizo? Se vino a la iglesia, le pidió las llaves al pastor. No hablemos en términos del rey allá, pero le pidió las llaves al pastor y se vino a la hora que todos andamos trabajando. Como él está pasando un serio problema, pidió las llaves al pastor y le dijo, quiero estar allí todo el día, y se vino a estar todo el día aquí. ¿Qué hizo este rey? Rasgó su vestido, se humilló pues, y se cubrió de cilicio, y dice, y entró en la casa de Jehová. ¿A qué entró este hombre? A orar, hermanos. A orar entró el rey Ezequías. Este hombre entró, hermano, a buscar de Dios apoyo, auxilio, a buscar de Dios en el día malo. Cuando la crisis está atacando su vida, él se fue al templo a buscar de Dios. Más que nunca. Hermano, por eso que cuando las cosas vayan mal, cuando las cosas sienta usted que no puede más, aquí hay una enseñanza. Entra en la casa de Dios y busca a Dios, hermano. Cuando las cosas nos han salido mal, cuando nos han partido el corazón, cuando las cosas sienten que, cuando el médico dijo lo que dijo, cuando no te dieron esperanza, cuando sientes que la vida se termina y que no tiene salida, que no tiene alternativa, así como estaba Ezequías, pídale las llaves al pastor y véngase aquí. Miren, hermano, esa es una manera de cómo los hijos de Dios debemos de pelear la situación. Bueno, eso es Biblia. Ahora, usted dirá, ¿usted por qué no le ha pasado, pastor? Usted me puede decir eso y tiene toda la libertad del mundo, y yo no soy quien para decirle que yo voy a hacer exactamente como hizo Ezequías. No lo sé, pero lo cierto es que la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Biblia es esta. Que esto debemos de hacer en los momentos de grande crisis y aflicción en la vida. ¿Cómo estaba la vida? Amenazada estaba la vida de este hombre. Su gente estaba amenazada. Estaban en tremendos peligros. Todos estaban rodeados, sin recursos, sin alimentos, sin nada. Todos sentían la muerte casi rodeándoles, hermano. Pero qué aleccionador que el rey fue el primero que tomó la iniciativa y se va al templo a presentarle aquella situación a Dios. Entró, dice el pasaje, en la casa de Dios. Hermanos, los momentos difíciles no son para apartarnos de Dios, ni para enojarnos con Dios, ni de acuerdo a este pasaje de la Biblia, de acuerdo a esto que hallamos en esta historia, hermanos, los momentos difíciles son para buscar más de Dios. No hacer como se hace comúnmente, que se dejan de congregar. Otros se apoyan, hasta en los brujos se apoyan. Hay gente, hermano, que en los momentos difíciles en el brujo se apoyan. Lo que pasa real y comúnmente que nosotros, hermanos, no guerreamos, no peleamos. Esa es la verdad. A veces cuando nos llega el momento difícil, no guerreamos como debería de ser. Pasamos por alto estos momentos. G. Ávila en sus libros y él en su historia, ¿cómo hacían esos hombres? Esos hombres eran de aquellos que hasta que no me resuelvas el problema, Señor,
ayuno, ayuno y ayuno y ayuno, y se iban a la iglesia, hermano, y era hasta que Dios les resolvía la situación. Y estas son verdades bíblicas que están allí. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Que a veces cuando llega el momento difícil, no hacemos eso. Lo que hacemos es lo opuesto: llorar, quejarnos, murmurar de Dios, porque a mí, porque así, porque así. Pero lo que deberíamos de hacer, no hacemos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ponemos en los momentos difíciles, para todo ponemos primero. Ponemos al médico primero, todo ponemos primero antes que Dios. Y no debería de ser así. Bueno, tal vez usted no hace así, pues. Quizás usted no es así. ¿En quién nos apoyamos cuando llega el día malo? Esto es, hermano, esto es una enseñanza que esto vale oro, hombre. Esto vale oro. Si uno aplicara esto, si es que esto vale oro. Si es que esta enseñanza vale oro. Esto no lo dio un filósofo, no se lo inventó un filósofo, un hombre, un gran pensador, no se lo inventó. Esto lo dejó Dios para su pueblo. Para que en los momentos de angustia, de aflicción o lo que quiera que enfrentemos en la vida, esta sea la manera en que nosotros nos enfrentemos a la situación. Si el que inventó esto fue un gran filósofo, un gran pensador, no, yo no le pondría atención a esto. Y usted, ni nadie, esa persona no merecería que nosotros le diéramos debida atención a esto. No, pero lo dijo el Dios creador nuestro, el Dios vivo, el que nos enseña cómo debemos de enfrentar los momentos difíciles. Mire qué más hizo este hombre. En el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, aparte de que se vino al templo a orar, este hombre hizo algo más. Capítulo 19, verso 2. Dice, verso 2 hasta el 4 vamos a ir. Y se vino al templo, pero a la misma, y envió a Eliaquín, mayordomo, es decir, uno de sus funcionarios, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio. ¿A dónde lo mandó, hermanos? ¿A dónde lo envió? Lo envió al profeta Isaías, hijo de Amós. Para allá lo envió. Y mire qué más dice, hasta el 4 vamos a ir. Para que le dijesen: así ha dicho Ezequías el rey, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Y el último: quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsace, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, ¿qué le dijo? Eleva tu oración por el remanente que aún queda. Enseñanza que vale oro de verdad. Viene de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos de angustia y de aflicción? Apóyese primero con sus líderes espirituales. ¿Quién era el profeta Elías ahí? Era un gran líder espiritual de toda la nación. Vaya, no sean los líderes espirituales. Mire usted la gente de oración de la iglesia. Y no lo pidan ni en público, porque hay veces que al pedirlo en público, algunos lo utilizan para chismear y para después andar hablando de usted. Usted vaya más allá y sea específico y acérquese a los que usted conoce y le diga en privado, personalmente, dígale: fíjese, hermano, que yo le quería poner una carga a usted. Fíjese que yo estoy pasando esto, lo otro y lo otro. Y yo no le quiero decir a los demás, yo no quiero que se entere la gente, pero yo sé que usted es un hombre de oración y yo quiero que usted me lleve en su clamor. Por favor, hermano. ¿Y a qué le va a decir? Miren, siempre va a haber gente dispuesta a apoyarlo en su situación de crisis. Siempre.
No es sabio que se vaya y lo haga a medio mundo, donde va toda gente carnal que ni ora ni por ellos mismos. Usted tiene que saber a quién le va a ir a decir. En este caso, los líderes espirituales, a la gente que usted sabe que es gente de oración, gente que tiene comunión con Dios, gente que tiene contacto con Dios, vaya con ellos. Y entonces, con esa gente, entre toda esa gente, hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a orar. Hay gente que aparta horas a oración. ¿Usted cree que no lo van a incluir en su necesidad, en su petición, en lo que usted ha dicho? Entonces, ¿cómo enfrentar los momentos de crisis en la vida? Aquí tenemos, hermano, aquí tenemos. Primero se fue al templo. Segundo, buscó apoyo con sus hermanos, con sus líderes espirituales. Buscó, hermano, entre varios, a llevar aquella carga, hermano. Buscó apoyo, hermanos, que otros lo acompañaran en su crisis, en su problema, en su angustia. Y le dijo, ora por el remanente, ora por nosotros. Quizás a ti Dios te oiga. Eso es una enseñanza, hermano, para nosotros, cómo hacer en los momentos de aflicción, de angustia. Quizás no necesita decirle ni a muchos, quizás usted tenga 2, 3 amigos que usted sabe que son gente de Dios. Con ellos hable. Y si es posible, dígale, hagamos algo. ¿Por qué no me acompañas y te levantas a las 5 de la mañana todos los días? O a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. ¿Podrías hacerlo? Tú que te llevas bien conmigo, ¿sí? O quizás hasta ponerse de acuerdo y venir a la iglesia. Pero venga usted también. Y venir, hermano. Y vamos a las 3 de la mañana hasta que Dios nos oiga. Hasta que Dios nos restaure. ¿No creen que eso sería sumamente poderoso y Dios escucharía nuestra? No dude, hermano. No lo dude. No dude que eso es la respuesta de Jehová vendría. Eso no hay que discutirlo. Eso vendría, hermanos. Eso es algo que viene de Dios, para enseñarnos a nosotros cómo es que debemos de enfrentarnos a los momentos difíciles. ¿Qué más hizo Ezequías en el momento de angustia? Cuando los generales están hablando allá. ¿Quién te crees? ¿En quién te apoyas? ¿No ves cómo nuestro imperio ha venido dominando a las demás naciones? Ha sometido a los pueblos. ¿Y tú crees que a ti te va a salvar tu Dios? Mira, ya estaba Samaria, que decía que Jehová era su Dios, el reino del norte, y mira dónde está. Allá lo tenemos cautivo. ¿Tú crees que a ti te va a salvar? Y Ezequías hasta le dijo al pueblo, cuidado y me le respondan, no hablen con ellos. Cuando ellos estén amenazando, nadie del pueblo tiene permiso de decir nada. No pueden hablar con ellos. Por eso hablaran lo que hablaran. Y los generales venían y le decían, no se dejen engañar por su rey Ezequías. Miren, mejor ríndanse, entréguense y salven su vida y van a vivir bien. Y dice el pasaje, pero nadie decía nada porque había un edicto del rey que decía, nadie tiene permiso de hablar. Calladito. ¿Qué más hizo Ezequías en el momento de la angustia? ¿Qué más hizo Ezequías? Capítulo, siempre el 19, verso 14 hasta 19. Rápidamente, vamos a verlo. Vamos a correr, hermanos, ahí. Vamos a correrlo. Estaría bien para dejarlo para otro día, para mañana, quizás, pero tenemos que sacar lo más que podamos hoy. Mire el 14 a 19. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió otra vez a la casa de Jehová y las extendió. ¿Qué hizo, hermano? Las extendió. Eran rollos, no era como este cuaderno, eran rollos, y los extendió. Le daba para allá y le daba para acá y las extendió. Quizás le puso algo en una punta y algo en la otra punta. Era un rollo. Y le dijo a Jehová, mire lo que le dijo. Después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Y qué más? Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Hasta 19. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto
Mire cómo glorificaba a este hombre a Dios. Los echaron allá porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera o piedra. Y por eso los destruyeron. Pero no a ti, Jehová, decía aquel hombre. Continuaba aquel hombre leyéndole a Jehová. Y mira, esto es lo que han dicho. Y esto es lo que han hecho. Pero yo estoy seguro que a ti no te harán esto, Jehová, porque tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios que... hermano, y empezó a adorar a aquel hombre en la casa de Jehová. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Hermanos, y expuso aquello Ezequías ante su Dios. Y aquí, hermanos, aunque la situación era difícil, pero mire, saltémonos. Y aquí tenemos en el verso 20. Mire el verso 20 lo que dice. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué dice? He oído. Hermanos, nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios que oye, a un Dios que es poderoso. Miren, nuestro Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de hierro, ni de bronce, ni de concreto, ni de hermano, nuestro Dios no es una estatua. Nuestro Dios es un Dios vivo, que oye, que habla, hermanos, que actúa, que defiende a su pueblo, que pelea nuestra batalla, que está con sus hijos, que está con nosotros. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Usted puede ver a un Dios vivo, un Dios que responde. ¿Qué hizo aquí Dios? Vaya y dígale al rey, dijo Isaías, esto dice Jehová: yo he oído, yo he visto. Dígale al rey que no se preocupe. Hombre, esto es para alentarse, hermano. Y saben, ese Dios de aquel tiempo es el Dios que hemos venido a dedicarle este ayuno. Es el mismo Dios que adoramos aquí. Es el mismo Dios poderoso en el cual hemos creído y confiado. Ese mismo Dios de Ezequías es el Dios de nosotros, hermanos. De veramente que tenemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso que merece, hermanos, que de verdad, hermanos, en los momentos difíciles nos apoyemos en Él. Miren, el pueblo de Dios deberíamos de pelear las cosas, las crisis, de otra manera, de otra forma. Sí, de otra forma, digo, aplicando la palabra. El verso 22, vámonos lo más que podamos rápido. El verso 22 dice así: vayan y díganle, así le van a decir. Esto era mensaje para el rey, para que el rey supiera lo que se le iba a decir. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El verso 22. Mire, aquí, vámonos rápido, pero aquí Dios es como que nos diga a nosotros: ¿sabe una cosa? Tus luchas por ser mi hijo, por ser mi siervo, tus luchas son mis luchas. Eso está diciendo Dios. Con quien se ha metido es con alguien que tiene a Dios con él. Es decir, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades, Dios se las toma, hermano, personal, y Él pelea por nosotros. El que se mete con nosotros, dice Dios, se mete conmigo, dice Dios. Es como así, hermano. Pero vámonos, versos 27 y 28. Versos 27 y 28. He conocido, díganle así, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Yo he visto, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Yo pondré mi garfio, un anzuelo, es como un anzuelo, en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Hermanos, y si ustedes se acuerdan, lo que viene a continuación, no lo voy a decir, pero lo cierto es que escucharon, Dios mandó, dice que iba a hacer esto, y hermanos, escucharon que a Sennacherib, el rey, allá donde lo habían dejado, porque aquí andaban los representantes, los generales,
Escucharon que allá estaban atacando, entonces todos los que habían venido a Jerusalén, los generales dijeron, vámonos, y se fueron por el camino, hermanos, y salieron según que apoyara y a defender a su rey. Pero mira, hermanos, el capítulo 19, verso 35, mire lo que dice el verso 35, ya vamos a salir, hermanos. Dice el verso 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios ¿a cuántos mató, hermanos? A 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Hermano, Jehová había mandado su ángel y había dicho, mira, le dijo al ángel, anda a resolverme este problemita que está teniendo. Allá está Ezequías, está clamando, está en grande angustia mi pueblo. Allá está un hombre que está clamando, que ha presentado su situación ante mí. Necesito que vayas y le resuelva este problema. Y ahí va el ángel de Jehová y mata a 185,000 del ejército enemigo. Por eso la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y dice, y los defiende, pelea por su pueblo, por sus hijos. Aleluya. Qué poderoso, hermanos, eso. Mire que lo hemos visto a la carrera esto, pero qué grandes, qué precioso lo que nos dice Dios aquí, hermano. Cuando están los momentos de angustia, de aflicción, cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que se agotaron las fuerzas, hermano, nuestro apoyo debe de ser Dios, de verdad, hermano. Dios debe ser nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y sabe todo esto, hermano, lo aplicaron hombres como David. Estos hombres como David, los hombres del ayer, hermanos, lo aplicaron. Ellos sabían que Dios era un Dios que peleaba por ellos, peleaba sus batallas. Ellos sabían que su Dios era un Dios poderoso, vivo, real, hermano, que no pasaba por alto las situaciones o crisis de su pueblo. Aquí tenemos a un Dios respondiendo a la situación difícil de Ezequías. Pero claro, estamos viendo a un Ezequías que se está apoyando en Dios. Yo le pregunto a usted, ¿en quién se apoya usted en los momentos difíciles? ¿Quién es su amparo? Dejemos esto aquí, hermano. Ya yo creo que es suficiente. La enseñanza principal está dada, hermano. ¿En quién nos apoyamos en los momentos de aflicción, de angustia? El pueblo del Señor tiene que saber que las batallas de nosotros se pelean muy diferente a como las pelea el mundo. Allá anda la gente afligida para arriba y para abajo. No significa que a nosotros no nos vengan momentos difíciles ni de aflicción. No, a nosotros nos vienen. Pero nosotros tenemos la bendición de enfrentar las crisis o los momentos difíciles de otra forma. De otra forma, hermano. Y ahí miramos. Y después de esto, hermano, ustedes saben que después de esto sigue la historia. Quizá otro día hablemos, pero sigue la historia. Cómo este hombre, Dios le dio tremendo éxito, hermano. Tremenda victoria, hermano. Y al ejército que viniera contra él, siempre Jehová le daba victoria. Este hombre Dios lo respaldó, pero claro, usted está viendo a un hombre que puso en Jehová su confianza, dice un pasaje por ahí, dice que puso en Jehová su esperanza, su confianza. El mensaje está claro y está dado para nosotros, hermanos. Mire, antes de irnos al médico, antes de volver el chequeo que el médico dijo, enfrentémonos a un tiempo, unos no sé cuántos días de ayuno, hermano. Antes de ir a los chequeos que el médico dijo, para tal día te quiero ver, y de ahí va a depender todo. Antes de eso, hay que haber hecho como hizo Ezequías. Antes de cualquier otra cosa, voy delante de mi Dios. Y ya usted sabe que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real que escucha, que oye, que ve y que no se le pasa nada, hermanos. Quisiera contar mil cosas más. Hay situaciones que uno piensa que está orando al aire y no es así. Lo he vivido, hermanos. En una ocasión lo viví un día que
cuando mi esposa no se convertía al evangelio. Y miren, el asunto está que Dios restauró a mi hermano. Mi hermano tenía el 98% de muerte y el 2% de vida. Cuando yo llego al médico, el médico dice: no le digan a él, pero el hermano de él tiene el 98% de muerte y el 2% de vida, pero no le hagan saber. Y mis primos, que entendían el inglés un poco, se lo guardaron y no me lo dijeron. En el camino me lo dijeron a mí: no, mira, tu hermano solo tiene el 2% de vida y el 98% de muerte. Y cuando yo veo a mi hermano, tenía agujeros por todos lados, mangueras, sondas, y su boca así llena de cosas, hermano. Y mi hermano no reaccionaba nada, él ni sabía. 4 días y aquello sin nada, él seguía igual. Ay, hermano, yo me iba. Bueno, Dios me respondió, lo restauró. A los 4 días despertó y bueno, pasó un mes. Al final Dios levantó a mi hermano, pero después de eso, como yo, hermano, en ese tiempo me apoyé. No quiero decir que soy el mejor ejemplo y no debería decirlo, pero lo de este hombre me trae a memoria esas situaciones tan difíciles. Yo no soy el mejor ejemplo, no debería decirlo, pero lo que quería mencionar era que uno siente que viene a orar al aire. Hermanos, después de esa vez quedé con una sed tremenda y fue de ahí donde me convertí. Un día me convertí en la iglesia y cuando llego ahí, después mi esposa me sale muy difícil y me dijo: prefiero que sea un marihuanero, que sea, me decía, un drogadicto, borracho si quiere, me decía, pero nunca un protestante, me decía. Esa era la palabra que utilizaba, me decía: nunca un protestante. Ay, hermano, y yo con una sed de servirle a Dios, una sed terrible que puso Dios en mí, porque en ese tiempo yo había buscado a Dios, hermano, lo había buscado a Dios, yo no comía, yo buscaba a Dios. Entonces eso me despertó una sed de Dios profunda. Y yo decía: pero ¿y cómo hago? Y ella me decía: no va a la iglesia, no va a la iglesia. Y yo me escapaba, hermano, y con convenios y con arreglos le inventaba, y al final cantidad de cosas. A veces llegaba de la iglesia y la puerta laqueada, me tocaba buscar por la ventana. Cuando ella miró que yo ya me entraba por la ventana, le laqueó también, y al final, hermano, un desastre. Había ocasiones que dormía en el baño, otras veces dormía en el sofá de la sala, y el apartamento no era mío, sino que estaba rentando un cuarto y yo le ocupaba de cama, hermano, los sofás a la gente allí. Qué vergonzoso eso, hermano, qué vergonzoso. Y me veían y veían que estábamos como pareja en pleitos, en enojo. Pero yo hacía una cosa: me encerraba a orar en el baño, y otras veces me iba, que después del apartamento había una montaña, hermano. Ahí en esa montaña yo me iba a orar, a hablar con Dios. Y por esto me vino ahora, que uno siente como que ora al viento, como que lo que estás haciendo. Y yo me iba a la montaña, hermano, y estando en la montaña, yo solito atrás en la montaña le decía a Dios: Dios, convierte a mi esposa. Dios, mira la situación, yo te quiero servir, pero yo no puedo con esta mujer así. Dios, convierte a mi esposa, Dios. Hermanos, y parecía que yo hablaba al viento, porque soplaba el viento en la montaña. Eso fue en septiembre, hermanos. En septiembre de 1999. En septiembre, el 31 de diciembre, en la iglesia donde estaba celebrando con una vigilia en el lugar, y había venido un predicador donde todavía en aquellos tiempos se movían hombres con ese don de profecía, hermano. Y estando el predicador, hermano, llamó. Yo estaba como a ese lado, exactamente, al lado izquierdo del predicador, como por allá, y me llamó y me dijo: ven. Yo estaba adorando, hermano, en medio de la vigilia, como lo hace usted aquí. Yo estaba adorando a Dios, y ve y dijo: llamen a él, venga para acá. Y me trajeron, hermano, y vine yo quebrantado, adorando a Dios. Y me dijo: párate ahí. Y me dijo: así dice el Señor: todas las palabras que tú me dijiste en aquel monte, cuando tú decías que parecías que hablabas al viento, ¿te acuerdas, hermano? Y me dice todo lo que yo había dicho, lo que yo le había dicho en el monte a Dios, yo solito. Ahí nadie me escuchó, ni mi esposo. En el monte yo le decía a Dios: Dios, parece que hablo al viento, le decía. Parece que estoy hablándole al viento, pero yo sé que tú me escuchas, Señor. Yo sé, le decía yo eso a Dios. Y cuando me llama el 31 de diciembre me dijo: ¿te acuerdas? Tú le decías a Dios que parecía que le hablabas al viento. Así dice el Señor. Hermano, y me empezó a decir, miren, yo no aguantaba.
No aguanté el cuerpo, hermano, me derretí, mis piernas se debilitaron, y cuando sentí no pude estar en pie y caí, hermano. Esa vez fue cuando me dijo: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Y me dijo: poné las manos así. Yo no podía ni poner las manos. Yo estaba, hermano, que yo estaba quebrantado. Y me ayudaron, puse las manos y me dijo: dad de gracia lo que de gracia has recibido, me dijo. Y cuando me dijo eso, ya yo caí, hermanos, y ya de ahí pues ya pasé un rato y fue eso tremendo. Pero ¿qué quiero decirle? Eso de venir a estos lugares aquí y aplicar esto que hemos hablado hoy, pareciera que usted le habla al viento porque solo se siente que está usted solo. No hay más hermanos. Pero la verdad, Dios no deja caer al piso ni una de esas. Esas son batallas que el Señor está con usted y no las pasa por alto. Y eso vivió Ezequías, hermano. El pueblo de Dios tiene una manera de guerrear, hermano. Tiene una manera. Somos enseñados de cómo debemos de enfrentar los momentos difíciles. Por eso que para nosotros no debería ser nuestra confianza el dinero que tenemos en el banco, o el médico que dice esto, que aquel médico es bien bueno, que aquel otro. Antes de todo eso, si su problema es bien grave, no ponga la confianza en el médico. Busque a Dios primeramente. Si es cualquier cosa que usted es común, bastante común, bueno, es más tolerable. Vaya si quiere al médico. Ya usted ya sabe qué se trata. El médico le va a quitar lo que tenga. Pero si es un asunto de esos donde usted sabe que el hombre mismo es incapaz, no, hombre, no, váyase a Dios. Aplique esto. Y esa es la victoria segura. Cuando usted sienta que no hay alternativa, cuando sienta que no puede más, tenemos a un Dios vivo, poderoso, que nos ha dicho en su palabra: así y así se debe de hacer. Mi pueblo pelea diferente. Pongamos de pie y vámonos ya. Señor, en esta tarde bonita, hermosa y gloriosa que tú nos das, un día de consagración, un día de santidad en este lugar. Señor, gracias por lo que nos has permitido hacer, por este tiempo, por este momento, Señor, que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor. Gracias porque aquí podemos, Señor, despojarnos de la vanidad, de la mentira, del engaño, del pecado y de cualquier suciedad que se nos haya pegado. Aquí, Señor, es donde nos despojamos, apartando momentos como este, teniendo días de consagración, teniendo días de santidad apartados para ti. Señor, gracias por lo que nos permites hacer. Esta tarde te entregamos este tiempo, te entregamos este espacio, Señor, dándote la gloria, la honra y diciéndote que mires con agrado este día que hemos apartado para ti, Señor. Que nuestras vidas sean fortalecidas, que nuestras vidas sean edificadas. Señor, que tu palabra penetre a lo profundo de nuestra conciencia. Señor, que tu palabra nos ayude a ser mejores para tu gloria y para tu honra. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estas lecciones que tenemos ahí de Ezequías, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque somos un pueblo distinto, con un Dios vivo. Allá las naciones, allá otros que confían en sus capacidades, pero no tu pueblo, Señor. Tu pueblo es un pueblo que lo que hace es humillarse ante ti, depositar su confianza entera en ti, y tú nos das la victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe este día, este ayuno que hemos ofrecido como iglesia. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios.